Bueno, pues buenas noches a todos. Gracias a Casa de América por la iniciativa de este homenaje y por habernos invitado a ser parte de él. José murió el mediodía del 18 de junio del año pasado, pero más que conmemorar su muerte, quisimos celebrar su vida y pensamos que la mejor manera de hacerlo era llenando este espacio de sus propias palabras. La obra de Saramago es una literatura sostenida sobre excepcionales figuras femeninas, mujeres frente a su destino, en pie de dignidad, graves, austeras e íntegras, humildes y leales, generosas y auténticas. En ellas se depositan los méritos que más valoraba Saramago, representando en su conjunto una humanidad deseada. Ahí están brillando en sus páginas Blimunda, Lidia, María Sara, Joana Carda, María Magdalena, la mujer del médico, Marta, Isaura. Saramago empeñaba su confianza en una mujer que interiorizara su conciencia específica, diferenciada de patrones masculinos, defensora exclusiva de su razón de ser. Así, nos pareció entonces una bonita idea recordarlo de esta manera, a través de las voces de algunas de las mujeres de su obra. Esta selección de voces de mujer en la obra de José Saramago, sobre la que hemos nucleado este homenaje, ha sido realizada por Pilar del Río, presidenta de la Fundación Saramago, traductora y esposa del autor, y el director de teatro José Antonio Castro. La dirección de escenas de Gema Aparicio y las encargadas de prestar su voz y de traducir la literatura al potente arte de la escena son Pilar Bardem, María Pajés, Aitana Sánchez Gijón, Pastora Vega y la misma Pilar del Río, quienes leerán fragmentos del ensayo sobre la ceguera, las intermitencias de la muerte, Memorial del convento y un hermosísimo texto que José compuso muchos años después de la escritura del Evangelio según Jesucristo y que puede pensarse como una especie de coda de ese libro que se titula Un capítulo para el Evangelio, María de Magdala. Como tenemos la convicción de que el mejor homenaje que podemos hacerle a Saramago es leerlo, los dejo con la voz de algunos de sus personajes más entrañables, así como una suerte de prestidigitación para sentirlo cerca, una manera incontestable de decir Saramago siempre. Muchas gracias. Ergo uma rosa e tudo se ilumina como a lua não faz, nem o sol pode. Cobra de luz ardente e enroscada o vento de cabelos que sacode. Ergo uma rosa e grito a quantas aves o céu pontuam de ninhos e de cantos. Bato no chão a ordem que decide a união dos demos e dos santos. Ergo uma rosa, um corpo e um destino contra o frio da noite que se atreve, e da seiva da rosa e do meu sangue construo perenidade em vida breve. Ergo uma rosa e deixo e abandono quanto me dói de mágoas e assombros. Ergo uma rosa, sim, e ouço a vida neste cantar das aves nos meus ombros. Ergo uma rosa, um
destino contra o frío da noite que se atreve e desejo de rosa e do meu sangue construo perenidade em vida breve. Ergo uma rosa e deixo e abandono quanto me dói de mágoas e assombros. Ergo uma rosa assim e ouço a vida neste cantar das aves nos meus ombros. Contra o frio da noite que se atreve e da seiva da rosa e do meu sangue construo perenidade em vida breve. Ergo uma rosa e deixo e abandono quanto me dói de mágoas e assombros. Ergo uma rosa e ouço a vida neste cantar das aves nos meus ombros. Eran casi las 6 cuando sonó el teléfono por última vez. El médico estaba sentado al lado, levantó el auricular. Sí, soy yo, dijo. Escuchó con atención lo que le estaban diciendo y solo hizo un leve movimiento de cabeza antes de colgar. ¿Quién era?, preguntó la mujer. Del ministerio. Viene una ambulancia a buscarme dentro de media hora. ¿Eso era lo que esperabas que ocurriera? Más o menos, sí. ¿A dónde te llevan?
No lo sé. Supongo que a un hospital. Te voy a preparar la maleta. Algo de ropa. No es un viaje. No sabemos qué es. Lo llevó con cuidado hasta el dormitorio. Lo hizo sentarse en la cama. Quédate ahí tranquilo. Yo me encargo de todo. La oyó moverse de un lado a otro, abrir y cerrar cajones, armarios, sacar ropa y luego ordenarla en la maleta colocada en el suelo. Pero lo que él no pudo ver es que aparte de su propia ropa, había metido unas cuantas faldas y blusas, ropa interior, un vestido, unos zapatos que solo podían ser de mujer. Pensó vagamente que no iba a necesitar tantas cosas, pero se calló, porque no era el momento de hablar de insignificancias. Se oyó el restallido de las cerraduras. Luego, la mujer dijo: Bueno, ya puede venir la ambulancia. Llevó la maleta al vestíbulo, la dejó junto a la puerta, rechazando la ayuda del marido que decía: déjame ayudarte, eso puedo hacerlo yo, no soy tan inválido. Luego se sentaron en el sofá de la sala esperando. Tenían las manos cogidas y él dijo: no sé cuánto tiempo vamos a tener que estar separados. Y ella respondió: no te preocupes. Esperaron casi una hora. Cuando sonó el timbre de la puerta, ella se levantó y fue a abrir, pero en el descansillo no había nadie. Descolgó el teléfono. Muy bien, ahora baja, respondió. Se volvió hacia el marido y le dijo: ¿qué esperan ahí abajo? Tienen orden expresa de no subir. Por lo visto en el ministerio están realmente asustados. Vamos. Tomaron el ascensor. Ella ayudó al marido a bajar los últimos escalones, luego a entrar en la ambulancia. Volvió al portal a buscar la maleta, la alzó ella sola y la empujó hacia adentro. Después subió a la ambulancia y se sentó al lado del marido. El conductor protestó desde el asiento delantero: solo puedo llevarle a él, son las órdenes que tengo, tiene usted que salir. La mujer respondió con calma: tiene que llevarme también a mí. Acabo de quedarme ciega. O quizá ciertas cosas es mejor dejarlas sin explicación, decir simplemente lo que ocurrió, no interrogar lo íntimo de las personas, como aquella vez que la mujer del médico salió de la cama para ir a tapar al niño estrábico que se había destapado. No se acostó inmediatamente. Apoyada en la pared del fondo, en el espacio estrecho entre las dos filas de camastros, miraba desesperada la puerta del otro extremo, aquella por la que había entrado un día que ya parecía distante y que no llevaba ahora a parte alguna. Así estaba cuando vio al marido levantarse con los ojos fijos, como un sonámbulo, dirigiéndose a la cama de las chicas de las gafas oscuras. No hizo un gesto para detenerlo. De pie, sin moverse, vio cómo él levantaba la manta y se acostaba después junto a ella. Cómo la chica despertó y lo recibió sin protestas. Cómo las dos bocas se buscaron y se encontraron. Y después, lo que tenía que pasar, pasó. El placer de uno, el placer del otro, el placer de ambos. Los murmullos sofocados. Ella dijo: doctor. Y esta palabra podía haber sido ridícula y no lo fue. Él dijo: perdón, no sé qué me ha pasado. Acostados en el cáter estrecho, no podían imaginar que estaban siendo observados. El médico seguro que sí, y súbitamente inquieto. ¿Estaría durmiendo la mujer?, se preguntó.
Andará por los corredores como todas las noches. Hizo un movimiento para volver a su cama, pero una mano se posó en su pecho con la levedad de un pájaro. Iba él a hablar, quizá a repetir que no sabía lo que había ocurrido, pero la voz dijo: Lo comprenderé mejor si no dices nada. La chica de las gafas oscuras empezó a llorar. «Qué desgraciados somos», murmuró. Y después: «También yo quise, también quise. El doctor no tiene la culpa». Calla, dijo suavemente la mujer del médico. Callémonos todos. Hay ocasiones en las que de nada sirven las palabras. Ojalá pudiera llorar yo también, decirlo todo con lágrimas, no tener que hablar para ser entendida. Se sentó al borde de la cama, tendió el brazo por encima de los dos cuerpos como para ceñirlos en el mismo abrazo, e inclinándose hacia la chica de las gafas oscuras, murmuró muy bajo a su oído: Yo veo. La chica se quedó inmóvil, serena, solo perpleja porque no sentía ninguna sorpresa. Era como si lo supiese desde el primer día y no hubiera querido decirlo en voz alta por ser un secreto que no le pertenecía. Volvió la cabeza un poco y susurró a su vez al oído de la mujer del médico: Lo sabía. Es un secreto. No puedes decir nada a nadie. No se preocupe, no lo haré. Tengo confianza en ti. Puede tenerla. Preferiría morir a engañarla. Debes tratarme de tú. Eso no, no puedo. Murmuraban al oído, ahora una, ahora la otra, tocando con los labios el cabello, el lóbulo de la oreja. Era un diálogo insignificante, era un diálogo profundo, si pueden darse juntos estos contrarios. Una pequeña charla cómplice que parecía no conocer el hombre acostado entre las dos, pero que lo envolvía en una lógica fuera del mundo de las ideas y de las realidades comunes. Luego, la mujer del médico le dijo al marido: Puedes quedarte aquí un poco más, si quieres. No, voy a nuestra cama. Entonces te ayudo. Se levantó para dejarles libres los movimientos. Contempló por un instante las dos cabezas ciegas, posadas lado a lado, en la almohada sucia, las caras sucias también, el pelo enmarañado de los dos. Solo los ojos resplandecían inútilmente. Él se levantó con lentitud buscando apoyo. Luego se quedó parado al lado de la cama, indeciso, como si de pronto hubiera perdido la noción del lugar donde se hallaba. Entonces ella, como siempre hiciera, lo cogió de un brazo, pero ahora el gesto tenía un sentido nuevo. Nunca él había necesitado tanto que lo guiase como en este momento. Al cuarto día, los malvados volvieron a aparecer. Venían a exigir el tributo de las mujeres de la segunda sala, pero se detuvieron un momento en la primera para preguntar si estas mujeres estaban restablecidas de los asaltos eróticos de la otra noche. La mujer del médico los miraba, parados en la entrada de la sala, indecisos, moviéndose como muñecos mecánicos. Los reconocía. Había sido violada por los tres. Al fin uno de ellos golpeó con el palo en el suelo. «¡Venga, vámonos!», dijo. Luego hubo un silencio. Después, rumores confusos. Las mujeres de la sala segunda estaban recibiendo la orden de presentarse acabada la cena. Sonaron de nuevo los golpes de los garrotes en el suelo. «¡Fuera! ¡Fuera! ¡Apartaos!». Los bultos de los tres ciegos pasaron el umbral de la puerta. Desaparecieron. La mujer del médico, que antes había estado contándole una historia a un niño estrábico, levantó el brazo y sin ruido cogió unas tijeras del clavo. Le dijo al niño: «Luego te cuento lo que falta». Pasado algún tiempo se descalzó y dijo al marido: «No tardo, vuelvo enseguida». Se encaminó hacia la puerta. Allí se detuvo.
y esperó. 10 minutos después, aparecieron en el corredor las mujeres de la segunda sala. Eran 15. Algunas iban llorando. Cuando acabaron de pasar, la mujer del médico las siguió. Ninguna de ellas se dio cuenta de que llevaban compañía. «Vaya, son muchas», exclamó el ciego de la contabilidad, e iba numerándolas con entusiasmo. 11, 12, 13, 14, 15... ¡Son 15! Se lanzó sobre la última, metiéndole las manos voraces por debajo de la falda. «Esta es mía, está buenísima», decía. Habían dejado de pasar revista, de hacer la evaluación previa de las dotes físicas de las mujeres. Las iban llevando a las camas, las desnudaban a tirones. Enseguida se oyeron los llantos acostumbrados, las súplicas, las voces implorantes, pero las respuestas, cuando las había, no variaban. «Si quieres comer, tienes que abrir las piernas». Y las abrían. A algunas les ordenaban que usasen la boca, como aquella que estaba en cuclillas entre las rodillas del jefe de los malvados. Esa no decía nada. La mujer del médico entró en la sala. Se deslizó lentamente entre las camas. No era necesaria tanta prudencia. Nadie la oiría, aunque viniera con zuecos. La cama del jefe de los malvados seguía en el fondo de la sala, donde se amontonaban las cajas de comida. Los camastros cercanos habían sido retirados. Al hombre le gustaba revolcarse a sus anchas, sin tener que tropezar con los vecinos. Iba a ser fácil matarlo. Mientras avanzaba por el pasillo central, la mujer del médico observaba los movimientos de aquel a quien no tardaría en matar. Cómo el placer le hacía inclinar la cabeza hacia atrás. Era como si le ofreciera el cuello. Despacio, la mujer del médico se aproximó. Dio vuelta a la cama y se colocó detrás de él. La ciega continuaba su trabajo. La mano levantó lentamente las tijeras, las hojas un poco separadas para penetrar como dos puñales. En aquel momento, el último, el ciego pareció notar una presencia inesperada, pero el orgasmo lo alejaba del mundo de las sensaciones comunes, lo privaba de reflejos. «No llegarás a gozar», pensó la mujer del médico, y bajó violentamente el brazo. Las tijeras se enterraron con toda la fuerza en la garganta del ciego. Girando sobre sí mismas, lucharon contra los cartílagos y los tejidos membranosos. Luego, furiosamente, siguieron penetrando hasta ser detenidas por las vértebras cervicales. El grito apenas se oyó. Podía ser el ronquido animal de quien está a punto de eyacular, como a los otros les estaba ocurriendo. Y tal vez lo fuese, porque al tiempo que un chorro de sangre le daba de lleno en la cara, la ciega recibía en la boca la descarga convulsiva del semen. Fue el grito de la mujer lo que alarmó a los ciegos. Empezó a llover cuando clareaba la mañana. La mujer del médico se despertó, abrió los ojos y murmuró: «¿Cómo llueve?». Luego volvió a cerrarlos. En el dormitorio seguía siendo noche profunda. Podía dormir. No llegó a estar así ni un minuto. Despertó abruptamente con la idea de que tenía algo que hacer, pero sin comprender qué era. La lluvia estaba diciéndole: «Levántate». ¿Qué querría la lluvia? Despacio, para no despertar al marido, salió del cuarto, atravesó la sala de estar. Se detuvo un instante para mirar a los que dormían en los sofás. Luego siguió por el pasillo hasta la cocina. Sobre esta parte de la casa caía la lluvia aún con más fuerza, empujada por el viento.
Con la manga de la bata limpió los cristales empañados de la puerta y miró hacia afuera. El cielo era todo él una sola nube. La lluvia caía en torrentes. En el suelo de la terraza, amontonadas, estaban las ropas sucias que se habían quitado. Estaba la bolsa de plástico con los zapatos que había que lavar. ¡Lavar! El último velo del sueño se abrió súbitamente. Era eso lo que tenía que hacer. Abrió la puerta, dio un paso. De inmediato la lluvia la empapó de la cabeza a los pies como si estuviese bajo una cascada. Tengo que aprovechar este agua, pensó. Volvió a entrar en la cocina y, evitando en lo posible cualquier ruido, empezó a reunir lebrillos, cazos, palanganas, todo lo que pudiera recoger un poco de esta lluvia que caía del cielo a cántaros, en cortinas que el viento hacía oscilar, que el viento iba empujando sobre los tejados de la ciudad como una inmensa y rumorosa escoba. Lo sacó, disponiéndolos a lo largo de la terraza. Ahora tendría agua para lavar aquella ropa inmunda, los zapatos asquerosos. Que no escampe, que no pare esta lluvia, murmuraba mientras buscaba en la cocina jabón, detergentes, estropajos, todo lo que sirviese para limpiar un poco esta suciedad insoportable del alma, del cuerpo, dijo, como para corregir el metafísico pensamiento. Después añadió, es igual. Entonces, como si sola esa pudiese ser la conclusión inevitable, la conciliación armónica entre lo que había dicho y lo que había pensado, se quitó de golpe la bata mojada y desnuda, recibiendo en el cuerpo unas veces la caricia, otras veces los latigazos de la lluvia, empezó a lavar la ropa al tiempo que se lavaba a sí misma. El ruido de las aguas que la rodeaba le impidió darse cuenta de que ya no estaba sola. En la puerta de la terraza habían aparecido la chica de las gafas oscuras y la mujer del primer ciego. ¿Qué presentimientos, qué intuiciones, qué voces interiores las habían despertado? Es algo que no se sabe. Tampoco se sabe cómo consiguieron encontrar el camino hasta aquí. No vale la pena buscar ahora explicaciones. Las conjeturas son libres. Ayudadme, dijo la mujer del médico cuando las vio. ¿Cómo? Si no vemos. Preguntó la mujer del primer ciego. Quitaos la ropa que lleváis puesta y cuanto menos tengamos que secar después, mejor. Pero nosotras no vemos, repitió la mujer del primer ciego. Es igual, dijo la chica de las gafas oscuras. Haremos lo que podamos. Y yo acabaré después, dijo la mujer del médico. Limpiaré lo que haya quedado sucio. Y ahora a trabajar. Vamos, somos la única mujer con 2 ojos y 6 manos que hay en el mundo. Tal vez en la casa de enfrente, algunos ciegos, hombres y mujeres, veían caer la lluvia del cielo y no pueden imaginar que tienen tan cerca a 3 mujeres desnudas, desnudas como vinieron al mundo. Parecen locas, deben estar locas. Personas en su sano juicio no se ponen a lavar en la terraza expuestas a los reparos de la vecindad, y menos aún así. ¿Qué importa que estemos todos ciegos? Son cosas que no se deben hacer. Santo Dios, cómo resbalaba el agua por ellas, cómo se escurre entre los senos, cómo se demora y pierde en la oscuridad del pubis, cómo en fin baña y envuelve los muslos. Tal vez hayamos pensado mal de ellas, injustamente. Tal vez no sepamos capaces de ver lo más bello y más glorioso que haya acontecido alguna vez en la historia de la ciudad. Cae del suelo de la terraza una cascada de espuma. Ojalá yo pudiera ir con ella, cayendo interminablemente, limpio, purificado, desnudo. Media hora habría pasado en un reloj cuando la puerta se abrió
y una mujer apareció en el umbral. La guadaña había oído decir que esto podría suceder, transformarse la muerte en un ser humano, preferiblemente mujer por esa cosa de los géneros, pero pensaba que se trataba de una historieta, de un mito, de una leyenda como tantas y tantas otras. Por ejemplo, el fénix renacido de sus propias cenizas, el hombre de la luna cargando con un haz de leña sobre la espalda por haber trabajado en día santo, el barón de Munchausen, que tirando de sus propios cabellos se salvó de morir ahogado en unas aguas pantanosas, y también al caballo que montaba. El Drácula de Transilvania, que no muere por más que le maten, a no ser que le claven una estaca en el corazón. E incluso así no falta quienes lo duden. La famosa piedra en la antigua Irlanda, que gritaba cuando el rey verdadero la tocaba. La fuente del Épiro, que apagaba las antorchas encendidas e inflamaba las apagadas. Las mujeres que dejaban caer la sangre de la menstruación por los campos cultivados para aumentar la fertilidad de la sementera. Las hormigas de tamaño de perros, los perros de tamaño de hormigas. O la resurrección al tercer día, porque no pudo ser en el segundo. Con su vestido nuevo, comprado ayer en una tienda del centro, la muerte asiste al concierto. Está sentada sola en el palco de primera y, como hizo durante el ensayo, mira al violonchelista. Antes de que las luces de la sala hubieran sido reducidas, mientras la orquesta esperaba la entrada del maestro, él se fijó en aquella mujer. No fue el único de los músicos en darse cuenta de su presencia. En primer lugar, porque era la única que ocupaba el palco, lo que, no siendo raro, tampoco era frecuente. En segundo lugar, porque era guapa, quizá no la más guapa de entre la asistencia femenina, pero guapa de un modo indefinible, particular, no explicable con palabras, como un verso cuyo sentido último, si es que tal cosa existe en un verso, continuamente escapa al traductor. Y por fin, porque su figura aislada allí en el palco, rodeada de vacío y ausencia por todos los lados, como si habitase la nada, parecía ser la expresión de la soledad más absoluta. La muerte, que tanto y tan peligrosamente había sonreído desde que salió de su helado subterráneo, no sonreía ahora. Del público, los hombres la habían observado con indecisa curiosidad, las mujeres con celosa inquietud. Pero ella, como un águila bajando rápida sobre el cordero, solo tiene ojos para el violonchelista. Con una diferencia, sin embargo. En la mirada de esta otra águila, que siempre consigue a sus víctimas, hay algo como un tenue velo de piedad. Las águilas, ya lo sabemos, están obligadas a matar, así lo impone su naturaleza. Pero esta, aquí, en este instante, tal vez prefiriese, ante el cordero indefenso, abrir rauda las poderosas alas y volar de nuevo hacia las alturas, hacia el frío aire del espacio, hacia los inalcanzables rebaños de las nubes. La orquesta se ha callado. El violonchelista comenzó a tocar su solo, como si solo para eso hubiera nacido. No sabe que la mujer del palco guarda en su recién estrenado bolso de mano una carta de color violeta de la que él es el destinatario. No lo sabe, no podría saberlo. A pesar de eso, toca como si estuviera despidiéndose del mundo, diciendo por fin todo cuanto había callado, los sueños truncados, las ansias frustradas,
la vida, en fin. Los otros músicos lo miran con asombro, el maestro con sorpresa y respeto. El público suspira, se estremece. El velo de piedad que nublaba la mirada aguda del águila es ahora una lágrima. El solo ya ha terminado. La orquesta, como un grande y lento mar, avanzó y sumergió suavemente el canto del violonchelo. Lo absorbió, lo amplió, como si quisiera conducirlo a un lugar donde la música se sublimara en silencio, la sombra de una vibración que fuera recorriendo la piel como la última e inaudible resonancia de un timbal aflorado por una mariposa. El vuelo sedoso y malévolo del Aqueronte Atropos cruzó rápido por la memoria de la muerte, pero ella lo apartó con un gesto de mano que tanto se asemejaba al que hacía desaparecer las cartas de la mesa en la sala subterránea, como un gesto de agradecimiento para con el violonchelista, que ahora volvía la cabeza hacia ella, abriendo camino a los ojos en la oscuridad cálida de la sala. La muerte repitió el gesto, y fue como si sus finos dedos hubieran ido a posarse sobre la mano que movía el arco. A pesar de que el corazón hizo todo lo que pudo para que tal sucediera, el violonchelista no erró la nota. Los dedos no volverían a tocarle. La muerte había comprendido que no se debe nunca distraer al artista en su arte. Cuando el concierto terminó y el público rompió en exclamaciones, cuando las luces se encendieron y el maestro mandó que la orquesta se levantara, y después cuando le hizo una señal al violonchelista para que se levantara él solo, para recibir la parte de aplausos que por merecimiento le correspondía, la muerte, de pie en el palco, por fin sonriendo, cruzó las manos sobre el pecho en silencio y miró, nada más. Los otros que batieran palmas, los otros que dieran gritos, los otros que reclamaran 10 veces al maestro. Ella solo miraba. Después, lentamente, como a disgusto, el público comenzó a salir mientras la orquesta se retiraba. Cuando el violonchelista se volvió hacia el palco, ella, la mujer, ya no estaba. Así es la vida, murmuró. La mujer tomó el cuaderno de la suite número 6 de Bach y dijo: Esto es muy larga, más de media hora, y ya comienza a ser tarde. le repito que tenemos tiempo. Hay un pasaje en el preludio en que tengo dificultades. No importa. Sáltelo cuando llegue, dijo la mujer, o ni será preciso. Ya verá que tocará aún mejor que Rostropovich. El violonchelista sonrió. Puede tener la certeza. Abrió el cuaderno sobre el atril. Respiró hondo. Colocó la mano izquierda en el brazo del violonchelo. La mano derecha condujo el arco hasta casi rozar las cuerdas. Y comenzó. De más sabía que no era Rostropovich, que no pasaba de un solista de orquesta cuando la casualidad del programa lo exigía.
Pero aquí, ante esta mujer, con su perro echado a los pies, a esta hora de la noche, rodeado de libros, de cuadernos de música, de partituras, era el propio Johann Sebastian Bach componiendo en Köthen lo que más tarde sería llamado Opus 1012, obras ellas casi tantas como fueron las de la creación. El pasaje difícil fue traspasado sin que él se hubiera dado cuenta de la proeza que había cometido. Manos felices hacían murmurar, hablar, cantar, rugir al violonchelo. He aquí lo que le faltó a Rostropovich: esta sala de música, esta hora, esta mujer. Cuando él terminó, las manos de ella ya no estaban frías, las suyas ardían. Por eso las manos se dieron a las manos y no se extrañaron. Pasaba mucho de la 1 de la madrugada cuando el violonchelista preguntó: ¿quiere que llame a un taxi que la lleve al hotel? La mujer respondió: no, me quedaré contigo. Y le ofreció la boca. Entraron en el dormitorio, se desnudaron, y lo que estaba escrito que sucedería, sucedió por fin. Y otra vez, y otra aún. Él se durmió, ella no. Entonces ella, la muerte, se levantó, abrió el bolso que había dejado en la sala y sacó la carta color violeta. Miró alrededor como si buscara un lugar donde poder dejarla, sobre el piano, sujeta entre las cuerdas del violonchelo o quizás en el propio dormitorio, debajo de la almohada en que la cabeza del hombre descansaba. No lo hizo. Fue a la cocina, encendió una cerilla, una humilde cerilla. Ella, que podría deshacer el papel con una mirada, reducirlo a un impalpable polvo. Ella que podría pegarle fuego solo con el contacto de los dedos. Y era una simple cerilla, una cerilla común. La cerilla de todos los días, la que hacía arder la carta de la muerte. Esa que solo la muerte podía destruir. No quedaron cenizas. La muerte volvió a la cama, se abrazó al hombre y sin comprender lo que le estaba sucediendo, ella, que nunca dormía, sintió que el sueño le bajaba suavemente los párpados. Al día siguiente no murió nadie. Esta soy yo, Sebastiana María de Jesús, un cuarto de cristiana nueva, que tengo visiones y revelaciones. Pero dijeron en el tribunal que era fingimiento, que oigo voces del cielo, pero me explicaron que era efecto demoníaco, que sé que puedo ser santa como los santos son, o aún mejor, pues no alcanzo diferencia entre yo y ellos. Pero me reprendieron, que eso es presunción insoportable y monstruoso orgullo, desafío a Dios. Y aquí voy, blasfema, herética, temeraria, amordazada para que no se me oigan las temeridades, las herejías y las blasfemias, condenada a ser azotada en público y a 8 años deportada en el reino de Angola. Y habiendo oído las sentencias, las mías, y las de quienes conmigo van en esta procesión, no oí que se hablase de mi hija. Es un hombre Blimunda.
¿Dónde estará? ¿Dónde estás, Blimunda? Si no fuiste presa después de mí, aquí has de venir a saber de tu madre, y yo te veré. Sí, en medio de esta multitud. Y si en medio de esta multitud estás, que solo para verte quiero ahora estos ojos. La boca me amordazaron, no los ojos. Los ojos no te verán. Corazón que se siente y sintió. Oh, corazón mío, me salta en el pecho. Sí, Blimunda, ahí está, entre esa gente que me escupe y me tira cáscaras de sandía e inmundicia. Ay, qué engañados están. Yo solo sé que todos podrían ser santos si así lo quisieran y no puedo gritárselo. Al fin el pecho me da la señal. Gimió profundamente el corazón. Voy a ver a Blimunda, voy a verla. Allí está, Blimunda. Blimunda, Blimunda, hija mía. Y ya me has visto y no me puedes hablar. Tienes que fingir que no me conoces o me desprecias. Madre bruja y marrana, aunque solo un cuarto, ya me vio. Y a su lado está el padre Bartolomeu Lorenzo. No hables, Blimunda. Mira solo. Mira con esos sus ojos, todos son capaces de ver. Y aquel hombre, ¿quién será tan alto? Que está cerca de Blimunda y no sabe, ay, no sabe quién es él, de dónde viene, qué va a ser de ellos. Poder mío, por la ropa soldado, por el rostro castigado y por la mano cortada. Adiós, Blimunda, ya no te veré más. Y Blimunda le dijo al cura: ahí va mi madre. Y luego, volviéndose hacia el hombre alto que estaba junto a ella, preguntó: ¿cuál es su gracia? Y el hombre dijo, naturalmente reconociendo así el derecho de esta mujer a hacerle preguntas: Baltasar Mateus, también me llaman 7 soles. Frías habrán parecido a quien cerca estuviese las palabras dichas por Blimunda: ahí va mi madre. Ni suspiros, ni lágrimas, ni siquiera el rostro compasivo, que aún así no faltan estos en el pueblo, pese a tanto odio, a tanto insulto y escarnio. Y esta, que es hija y amada como se vio por el modo como la miraba la madre, no tuvo más que decir sino: ahí va. Y luego se volvió hacia un hombre a quien nunca había visto y le preguntó: ¿cuál es su gracia? Como si contara más saberlo que el tormento de los azotes después del tormento de la cárcel y de los malos tratos y de la certeza de ir desterrada a Angola. Sebastiana María de Jesús, ni el nombre la ha salvado. Cuando Blimunda despierta, tiende la mano hacia el fardel donde suele guardar los mendrugos, colgado de la cabecera, y solo encuentra el lugar. Tantea el suelo, el jergón, mete las manos bajo la almohada y oye entonces decir a Baltasar: no busques más, no lo vas a encontrar. Y ella, cubriéndose los ojos con los puños cerrados, implora: dame el pan, Baltasar, dame el pan por el alma de quien la tiene. Primero has de decirme qué secretos son estos. ¡No puedo!, gritó ella. Y bruscamente intentó rodar hacia afuera del jergón, pero 7 soles le echó el brazo sano, la cogió por la cintura. Ella se debatió brava. Luego le pasó la pierna derecha por encima y así, liberada la mano, quiso apartarle los puños de los ojos, pero ella volvió a gritar despavorida: ¡no me hagas eso! Y fue tal el grito que Baltasar la dejó.
asustado, casi arrepentido de su violencia. No te quiero hacer mal, solo quería saber qué misterios son. Dame el pan y te lo digo todo. ¿Lo juras? ¿De qué sirven juramentos si no bastan el sí o el no? Ahí lo tienes. Come. Y Baltasar sacó el talego de dentro de la alforja que le servía de almohada. Cubriéndose el rostro con el antebrazo, Blimunda comió al fin el pan. Masticaba lentamente. Cuando acabó, dio un gran suspiro y abrió los ojos. ¿Te acuerdas de la primera vez que dormiste conmigo? Dijiste que te miré por dentro. Me acuerdo. No sabías lo que estabas diciendo, ni supiste lo que oías cuando te dije que nunca te miraría por dentro. Baltasar no tuvo tiempo de responder. Buscaba aún el sentido de las palabras y otras ya se oían en el cuarto, increíbles. Yo puedo ver dentro de las personas. Siete Soles se alzó en el jergón, incrédulo y también inquieto. Estás burlándote de mí. Nadie puede ver dentro de las personas. Yo puedo. No lo creo. Primero quisiste saber. No descansabas mientras no sabías. Ahora que ya sabes, dices que no crees. Veo lo que hay dentro de los cuerpos y a veces lo que está en el interior de la tierra. Veo lo que hay bajo la piel y a veces incluso por debajo de las ropas. Pero solo veo cuando estoy en ayunas. Pierdo el don cuando muda el cuarto de la luna. Pero luego vuelve. Ojalá no lo tuviera. ¿Por qué? Porque lo que la piel oculta nunca es bueno verlo. Incluso el alma. ¿Has visto el alma? Nunca la vi. Veo la voluntad en quien la tiene. Tal vez el alma no esté en el cuerpo. No sé. Nunca la vi. Será porque no se puede ver. Será. Y ahora déjame. Quítame la pierna de encima. Quiero levantarme. Durante todo ese día, Baltasar dudó que hubiera sostenido aquella conversación. O si la había soñado. O si simplemente había sido un sueño de Blimunda. Años buscó Blimunda. Empezó contando las estaciones, luego les perdió el sentido. En los primeros tiempos calculaba las leguas que andaba por día, 4, 5, a veces 6, pero luego se le confundieron los números. Pronto no tuvieron significado el tiempo y el espacio. ¿Cuántas veces imaginó Blimunda que estando sentada en la plaza de un pueblo pidiendo limosna, se acercaría un hombre que en vez de dinero o pan le tendería un gancho de hierro y ella metería la mano en el zurrón y sacaría un espigón de la misma forja, señal de su constancia y guarda. Así te encuentro, Blimunda, así te encuentro, Baltasar. ¿Por dónde anduviste todos estos años? ¿Qué casos y qué miserias te ocurrieron? Háblame primero de ti. Tú eres quien ha estado perdido. Te voy a contar. Y se quedarían hablando hasta el fin de los tiempos. Millares de leguas anduvo Blimunda, casi siempre descalza. La planta de sus pies quedó callosa, hendida como un corcho. Portugal entero estuvo bajo estos pasos. Algunas veces atravesó la raya de España porque no veía en el suelo señal que separase la tierra de allá y la de aquí. Solo oía hablar otra lengua y se volvía atrás. En 2 años fue de las playas y de los cantiles del océano hasta la frontera. Después empezó a buscar por otros lugares, por otros caminos, y andando y buscando,
descubrió qué pequeño era el país donde nació. Aquí ya he estado, por aquí ya pasé, y daba con rostros que reconocía. ¿No se acuerda de mí? Me llaman la voladora. Claro, claro que me acuerdo. ¿Ha encontrado ya al hombre que buscaba? ¿A mi marido? Sí, a ese. No, no lo he encontrado. Pobrecilla. ¿No sabe si ha aparecido por aquí después de haber pasado yo? No, no ha aparecido, ni nunca he oído hablar de él por estos alrededores. Entonces me voy. Hasta otro día. Buen viaje. Si lo encuentro. Lo encontró. 6 veces había pasado por Lisboa. Esta era la 7ª. Venía del sur, de la parte de Pegões. Cruzó el río, casi de noche, en la última barca que aprovechó la marea. Llevaba casi 24 horas sin comer. Tenía algún pan en la alforja, pero cada vez que iba a llevárselo a la boca parecía que en su mano se posaba otra y una voz le decía: no comas, que ha llegado el tiempo. Caminaba entre fantasmas, entre neblina, que eran personas. Mezclado con 1000 hedores de la ciudad, la brisa nocturna le trajo el olor a carne quemada. Había una multitud en Santo Domingo, antorchas, humo negro, hogueras. Se abrió paso, llegó hasta las primeras filas. ¿Quiénes son?, preguntó a una mujer que llevaba un chiquillo en brazos. Sé de 3. Aquel de allá y las chicas son padre e hija. Están aquí por culpa del judaísmo. Y el otro, el de la punta, es uno que hacía comedia de fantoche y se llama Antonio José da Silva. De los otros no he oído hablar. Son 11 los supliciados. Va adelantada la quema. Los rostros apenas se distinguen. En el extremo arde un hombre a quien le falta la mano izquierda. Tal vez por tener la barba ennegrecida, prodigio cosmético del humo, parece más joven. Y una nube cerrada está en el centro de su cuerpo. Entonces Blimunda dijo: ven. Se desprendió la voluntad de Baltasar Siedesole, pero no subió a las estrellas si a la tierra pertenecía y a Blimunda. De mí ha de decirse que tras la muerte de Jesús me arrepentí de lo que llamaban mis infames pecados de prostituta y me convertí en penitente hasta el final de la vida. Y eso no es verdad. De mí ha de decirse que tras la muerte de Jesús me arrepentí de lo que llamaban mis infames pecados de prostituta y me convertí en penitente hasta el final de la vida. Y eso no es verdad. Me subieron desnuda a los altares, cubierta únicamente por el pelo,
que me llegaba hasta las rodillas, con los senos marchitos y la boca desdentada. Y si es cierto que los años acabaron resecando la lisa tersura de mi piel, eso sucedió porque en este mundo nada prevalece contra el tiempo. No porque yo hubiera despreciado y ofendido el cuerpo que Jesús deseó y poseyó. Quien diga de mí esas falsedades no sabe nada de amor. Dejé de ser prostituta el día que Jesús entró en mi casa trayendo una herida en el pie para que se la curase. Dejé de ser prostituta el día que Jesús entró en mi casa trayendo una herida en el pie para que se la curase. Pero de esas obras humanas que llaman pecados de lujuria, no tendría que arrepentirme si como prostituta mi amado me conoció y habiendo probado mi cuerpo y sabido de qué vivía, no me dio la espalda. Porque Jesús me besaba delante de todos los discípulos una y muchas veces, le preguntaron si me quería más a mí que a ellos. Jesús respondió: ¿a qué se puede deber que yo no os quiera tanto como a ella? No supieron qué responder, porque nunca serían capaces de amar a Jesús con el mismo absoluto amor con el que yo lo amaba. Después de que Lázaro muriera, la pena y la tristeza de Jesús fueron tales que una noche, bajo las sábanas que tapaban nuestra desnudez, le dije: no puedo alcanzarte donde estás, porque te has encerrado tras una puerta que no es para fuerzas humanas. Y él dijo: sollozo y gemido de animal que se esconde para sufrir. Aunque no puedas entrar, no te apartes de mí. Tenme siempre tendida tu mano, incluso cuando no puedas verme. Si no lo hicieras, me olvidaría de la vida, o la vida se olvidaría de mí. Cuando pasados algunos días Jesús fue a reunirse con los discípulos, yo que caminaba a su lado le dije: miraré tu sombra si no quieres que te mire a ti. Y él respondió: quiero estar donde esté mi sombra, si allí va a estar tu mirada. Nos amábamos y nos decíamos palabras como estas, no solo por ser bellas y verdaderas, si es posible que sean una cosa y otra al mismo tiempo, sino porque presentíamos que el tiempo de las sombras estaba llegando y era necesario que comenzásemos a acostumbrarnos todavía juntos a la oscuridad de la ausencia definitiva. Vi a Jesús resucitado y en el primer momento pensé que aquel hombre era el cuidador del jardín donde se encontraba el túmulo. Pero hoy sé que no lo veré nunca desde los altares donde me pusieron, por más altos que sean, por más cerca del cielo que los coloquen, por más adornados de flores y perfumados que estén. La muerte no fue lo que nos separó para siempre jamás la eternidad. En aquel tiempo, abrazados el uno al otro, unidas nuestras bocas por el espíritu y por la carne, ni Jesús era lo que de él se proclamaba, ni yo era lo que de mí se zahería. Jesús conmigo no fue el Hijo de Dios, y yo con él no fui la prostituta María de Magdala. Fuimos únicamente este hombre y esta mujer, ambos estremecidos de amor, a quienes el mundo rodeaba como un buitre barruntando sangre. Algunos dijeron que Jesús había expulsado 7 demonios de mis entrañas, pero tampoco eso es verdad. Lo que Jesús hizo, sí, fue despertar los 7 ángeles que dormían dentro de mi alma, esperando a que Él viniera a pedirme socorro. Ayúdame. Fueron los ángeles quienes le curaron el pie, los que me guiaron las manos temblorosas y limpiaron el pus de la herida. Fueron ellos quienes me pusieron en los labios la pregunta sin la que Jesús no podría ayudarme a mí. ¿Sabes quién soy? ¿Lo que hago? ¿De lo que vivo? Y él respondió: lo sé. No has tenido nada más que mirar y ya lo sabes todo. Dije yo. Y él respondió: no sé nada. Y yo insistí: que soy prostituta. Eso lo sé. Que me acuesto con hombres por dinero. Sí,
Entonces, lo sabes todo de mí. Y él, con voz tranquila, como la lisa superficie de un lago, murmurando, dijo: sé eso solo. Entonces yo todavía ignoraba que él era hijo de Dios. Ni siquiera imaginaba que Dios quisiese tener un hijo. Pero en este instante, con la luz deslumbrante del entendimiento, percibí en mi espíritu que solamente un verdadero hijo del hombre podía haber pronunciado esas 3 simples palabras: sé eso solo. Nos quedamos mirándonos el uno al otro y nos dimos cuenta de que los ángeles se habían retirado ya. Y a partir de esa hora, en la palabra y en el silencio, en la noche y en el día, con el sol y con la luna, en la presencia y en la ausencia, comencé a decirle a Jesús quién era yo. Y todavía me faltaba mucho para llegar al fondo de mí misma cuando lo mataron. Soy María de Magdala. Y amé. Soy María de Magdala. Y amé. No hay nada más que decir.